Bueno, primero, ¿alguna duda? ¿Algo de lo que hayamos visto la semana pasada o la anterior? No lo puse en práctica, pero hoy estoy con el Proteo porque en la computadora abierto, así que si vamos a hacer algo lo voy a ir siguiendo para ver si saltan dudas. Bueno, perfecto. Ya obviamente a partir de esta semana van a tener alguna actividad para hacer, ¿no? Porque claramente si no les obligo a hacer actividades no miran las clases, así que los voy a obligar. Que si no, eh, es lo mismo que con herramientas, no lo van a poder estudiar la noche anterior al parcial o al examen que tengamos. Entonces, bueno, vamos a tener que meter algunas actividades prácticas ahí como para que la vayan siguiendo. Ya, ya las voy a subir, pero van a ser más o menos de los que hemos visto, como el ejemplo que vimos en la clase pasada, y de lo que vamos a ver hoy. Sí, esa va a ser la primera actividad que van a desarrollar. Ya la voy a subir obviamente al Classroom para que la tengan ahí. Pero bueno, la idea es que vayan tratando de seguirla, vayan tratando de leer el apunte. Fíjense que son pocas hojas que siempre tienen. Entonces, si van terminando la clase, leen el apunte y hacen alguna práctica, van a pasar la materia sin ningún problema. Si lo dejan todo para el último, bueno, van a tener los problemas que siempre se tienen cuando pasan esas cosas, ¿no? Bien, entonces, pero dudas ninguno tiene de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces pasamos a lo que vamos a hacer ahora. Ahí les comparto la pantalla. Bien, ¿lo ven ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, Genial. se ve. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho cuando empezamos a hablar de los sistemas digitales que existía el álgebra de Boole? El álgebra de Boole es una forma de trabajar con los sistemas, ¿sí? Una matemática que hay atrás de los sistemas digitales. A partir de esa matemática, uno puede, o sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada lo que hicimos fue obtener la ecuación y armar el circuito? Usando la matemática podemos reducir ese circuito, ¿sí? Podemos hacer que sea más eficiente nuestro diseño, que cumpla exactamente el mismo funcionamiento, pero usando menos compuertas, menos cables, menos todo. Para eso necesitamos trabajar un poco matemáticamente con la ecuación. ¿Se acuerdan la ecuación que habíamos sacado de la tabla, verdad? Sí, Entonces, con esa ecuación uno trabaja matemáticamente y obtiene algo mejor, ¿sí? El álgebra de Boole es la base de todo eso. La semana que viene vamos a ver los diagramas de Carnot, que los diagramas de Carnot son una implementación del álgebra de Boole para hacerla de una manera gráfica. Entonces, eh, ustedes en la práctica van a terminar usando el diagrama de Carnot, no el álgebra de Boole, pero sepan que abajo del diagrama de Carnot está el álgebra de Boole. O sea, no es que Carnot inventó otra matemática distinta, sino lo que hizo fue hacer que el álgebra de Boole fuese más amigable. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Obviamente también van a tener apunte de esto, lo estoy terminando de armar, así que cuando lo termine se lo subo ahí al Classroom. Vieron que ya tienen en el Classroom las clases pasadas este archivo impreso, digamos, con las anotaciones. Eh, no logré que salga de una mejor forma que esa, digamos, no sale más ordenadito, no sale una diapositiva por página, así que, bueno, por ahora va a ser así, pero por lo menos tienen toda la info. Eh, bueno, fíjense que el álgebra de Boole la publicó justamente Boole en 1854, lejos de haber cualquier cosa que tenga que ver con sistemas digitales, ¿no? Era una matemática eh, que la basó en estados, ¿sí? Recién Shannon en el 1938, casi, no sé, 80 años después, la aplicó al análisis de circuitos, ¿sí? En ese momento los circuitos que habían claramente no eran circuitos de transistores, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los circuitos antes eran con lógica de relés, ¿no? Era con contactos? ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? Yo no.
No, Bueno, no. antes, ya vamos a trabajar un poquito más adelante con relés, pero en esencia, el relé es una bobinita que deja pasar o no corriente, ¿sí? Pero es un dispositivo eléctrico, no es un dispositivo electrónico, no tiene transistores, ¿sí? Es un electroimán con un contacto. Eso es un relé. Entonces, antes las computadoras se armaban así. Por eso eran unos armatostes gigantes. De hecho, si ustedes ven la película esa de la máquina Enigma y demás, son todas máquinas que están armadas con lógica de contacto, ¿sí? No se programaban y tenían esta cuestión de que uno cableaba una cosa o la otra de una forma, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Creo que sí. Bien. Sí, sí. Ya les voy a buscar ya voy a buscar alguna referencia de eso como para que, una par de fotos como para que vean lo que estoy hablando. Pero es como arrancó la computación, ¿sí? La computación arrancó con lógica de contacto, ¿sí? Las primeras computadoras se armaban con eso. En lugar de tener con puertas OR, ponían, o AND, o lo que sea, ponían lógicas de contacto. Y prendían o no esos electroimanes y dejaban pasar o no corriente, ¿sí? Era una especie de Oye, transistor, profe, pero a gran escala. claro, hay como el control de algunas máquinas industriales por medio real antes de que pueda Claro, decir el PLC, por ejemplo, exacto. o los microcontroladores. Por supuesto, uno con un relé movía una cosa con esa cosa, o sea, con un botón uno prendía el relé, ese relé prendía otra cosa, y si el otro relé estaba prendido, pasaba tal cosa, ¿sí? Era como se automatizaban las cosas antes. No había posibilidad de programarlos y no había lógica de compuerta, ¿sí? No había electrónica. Entonces se programaban así, ¿sí? Si uno quería poner un ascensor, tenía una lógica de contacto, tenía unos tableros enormes llenos de relé, y adentro de eso iba o sea, todo el sistema de comando del ascensor. Y así con todo, ¿sí? Entonces, después fue evolucionando y se llegó a las compuertas y después nos fuimos al PLC, que ya lo van a ver el año que viene eso en automatización, pero en principio fue todo a lógica de contacto. Ya voy a buscar algunos ejemplos para la semana que viene y se los voy a pasar así vemos lo que estamos hablando y de dónde salió todo esto. Obviamente eso, de hecho, por ejemplo, vieron que cuando hay un problema en informática, en algún software, uno dice, hay un bug acá, ¿no? Un bug. ¿Escucharon esa palabra? Sí. Tiene un bug Sí. este software. Bueno, el bug es bicho en inglés. Y justamente la anécdota cuenta que estos sistemas que eran todo lógica de contacto, uno una vez dejó de andar y no le podían encontrar el por qué, y resulta que había metido un bicho adentro de los contactos, entonces hacía cortocircuito. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra bug viene de ahí, ¿no? De un bicho. Literalmente se metió un bicho adentro de los contactos y hacía cortocircuito. Entonces, demoraron en encontrar el problema, porque no se les ocurrió que podía haber pasado eso, y bueno, resultó que venía por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente, de ahí lanza y se larga toda esta lógica que pasa a la lógica, pasa por el transistor, pasa a la lógica de compuertas, y después con esas compuertas se arman sistemas más complejos como un microprocesador o un microcontrolador. Y a partir de ahí se puede ir programando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Genial. Sí, Bueno, Es obviamente, como viene más, la matemática, hay leyes atrás de la matemática. Algunas leyes se parecen bastante a las leyes que estamos acostumbrados a pensar o que aprendimos en la matemática común, y algunas leyes obviamente son propias de este sistema. Primero, y vamos a tratar de verlas con la aplicación a, la- a las compuertas, ¿no? Por ejemplo, esta, que es la ley conmutativa. Nada, la suma de dos variables no importa el orden, ¿sí? Está claro eso, no hay que explicarlo mucho, Sí, la conmuta. ¿sí? Esto es una OR. Donde yo ponga A y donde ponga B, no va a cambiar nada el resultado final de mi suma, ¿sí? sí. Bien, la ley conmutativa, más o menos lo mismo, o sea, aplicado a las compuertas AND, ¿no? A la multiplicación. Exactamente lo mismo. Donde yo ponga cuál es la variable que ponga primero, no va a cambiar el resultado de mi variable, de mi salida, ¿verdad?
A por B es lo mismo que B por A. Este símbolo lo conocen, ¿no? El símbolo de equivalente. Sí. Bien. Ley asociativa. De vuelta. Fíjense que acá tengo 3 variables y 2 compuertas. ¿Sí? Cuando se aplica una hora más 2 variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma que se agrupen las variables. ¿Sí? Si yo tengo compuertas de 2 entradas, puedo hacer A y en otra compuerta hacer B más C y después sumárselo a A. Entonces me queda A más B más C, o puedo hacer A más B y después sumárselo a C. Lo mismo que plantea la matemática tradicional, ¿verdad? Profe, Sí, en el caso que yo quisiera hacer un sistema de control de una maquinaria basada en contactores, ¿se podría hacer con compuertas? sí, sí se puede hacer con compuerta. Lo único que, a ver, o sea, hay unas cuestiones de tensión ahí. Ahí lo que habla el compañero de los contactores son cuando uno trabaja con un motor o con alguna carga, sobre todo inductiva, pero que consume mucha corriente, por ejemplo, un motor, uno no lo puede controlar con un contacto común, ¿no? Uno no puede poner una llave y prender el motor o apagar el motor. ¿Por qué? Porque cuando uno lo quiere apagar, lo que termina pasando es que cuando el contacto se empieza a separar, se generan chispas. ¿Sí? Ustedes lo ven eso, Claro, o va a ¿no? quedar pegado o vas a un chisperío bárbaro. Claro, en principio hace un chisperío, ¿sí? No hace falta que se vaya tan lejos. Si uno agarra, no sé, por ejemplo, no sé, un caloventor, algo que consuma mucha corriente, ¿sí? Fíjense que si ustedes lo desenchufan, prendido el caloventor y lo desenchufan, hace chispa, ¿sí? Sí, sí, ¿Se dan sí. cuenta? Cuando lo saltan en el enchufe, hace chispa el enchufe. ¿Por qué pasa eso? Porque la corriente quiere seguir circulando y uno no lo abre tan abruptamente. Entonces, como se va ionizando el aire y hace chispa, ¿sí? Eso a la larga termina dañando los contactos, porque la chispa se va carbonizando y van quemando los contactos. Si eso pasa con un caloventor, imagínense con un motor de 50 caballos. ¿Sí? El chisperío es enorme. Entonces uno necesita una forma de que ese contacto se abre y se cierra bruscamente. Bueno, esos son unos contactores, que son unos electroimanes con un par de resortes, y cuando uno lo energiza, el electroimán pega muy fuerte, o sea, a mucha velocidad, y cuando uno le saca la energía, el resorte lo devuelve con mucha intensidad. Entonces, esa conmutación se hace mucho más rápida, evitando el chisperío. ¿Sí? Ese sistema, para que, como un ejemplo, profe, sabe estar puesto en los enchufes de las pavas eléctricas o Sí, no en el enchufe de la en pava las eléctrica, lo que tostadoras de pan tiene, también. sí, pero no es no un contactor industrial como lo que estamos acostumbrados. Ahí tienen unos termostatos, digamos, ¿no? Y con esos resortes como para tratar de hacerlo más violento. Los pueden escuchar, por ejemplo, en los semáforos. Vieron que en las esquinas de semáforos hay como no sé, como unas casetas al lado de los semáforos. Una caja. Una Una caja gris al cajita. lado del semáforo. Si ustedes se quedan No sé. parados ahí, van a escuchar unos golpes, ¿no? Un pa, pa, pa. Bueno, Sí. esos son los contactores pegando. ¿Sí? Cuando se energizan, golpean y cuando se abren, se abren con violencia, digamos. Entonces, esos ruidos son los contactores. ¿Sí? Esos contactores, después googleen y busquen y vean el video en YouTube que está lleno de esas cosas. Eh, Cuando esos contactores, para yo energizarlos, necesito, o sea, obviamente necesito energizar la bobina de ese contactor, de ese electroimán, para que pegue fierro, ¿no? Ese electroimán suele tener una bobina de 24 voltios. Y es decir, yo le tengo que dar 24 voltios al contactor para que se pegue. Normalmente se hace con un relé, que es otro electroimán más pequeño y no preparado para alta corriente, pero sí preparado para que pegue la bobina del electroimán. Yo le tengo que dar al relé la orden de pegarse. Eso se puede hacer con un PLC, se puede hacer con un Arduino, se puede hacer con lógica compuerta, se puede hacer con lo que quiera, mientras yo pueda energizar la bobina de ese relé que a la vez va a energizar el contactor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, De hecho, lo puedo Sí, hacer con un profe. botón, ¿no? Yo puedo con un botón energizar el relé y que ese relé energice el contactor y arranque el motor con un botón.
como hay millones de Bueno, aplicaciones. hay semáforos, por ejemplo, Sí. acá en donde yo vivo, hay un semáforo que cuando apretás un botón se pone en rojo el paso de los autos y en verde el otro. Claro, bueno, eso lo que hace en realidad es pasar por encima del, o sea, uno se conecta a la placa de control del semáforo, porque le da un tiempo ahí, no es que uno aprieta y instantáneamente el semáforo pasa al rojo, sino que eh, va, tiene un tiempo de procesamiento, ¿no? Pero hay una placa de control en el semáforo que hace eso. Pero en definitiva lo que termina haciendo el semáforo es prendiendo y apagando luces. Entonces, Sí, para prender y apagar las luces, necesita esos son, más allá del control que uno haga, hay una etapa de control y una etapa de potencia. La etapa de control es la que determina cuándo se prende y cuándo se apagan las luces. Y la etapa de potencia únicamente pega y despega los contactores para que prendan las luces. ¿Sí? Entonces, son como dos caminos bien definidos. Yo tengo que manejar la potencia por un lado para que cuando yo diga, che, cuando yo quiera prender la luz, esta es la forma que tengo para prenderla. Ahora, cuando yo quiero prenderla, bueno, es una parte de la lógica de control, que es mi situación, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos el otro día del sistema de alarma, ¿sí? Yo en vez de ponerle un LED, le podría poner un relé ahí. En realidad le tendría que poner, sí, pongámosle, le ponemos un relé y ese relé pega el contactor. Entonces, toda mi lógica de control determina cuándo ese relé se acciona. Y cuando el relé se acciona el contactor que dispara la alarma. ¿Entendió? sí. Genial. Pero viene por ahí. Yo puedo hacer la lógica de control con lo que pueda, con lo que quiera. ¿Sí? Lo puedo hacer con un microcontrolador, como es el Arduino, o como es un PLC, que es un microcontrolador pensado ya para entornos industriales. Lo puedo hacer con compuertas, lo puedo hacer con pulsadores, lo puedo hacer con lo que quiera, mientras tenga esa señal, mientras genere esa señal cuando yo quiera para controlar. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, claro. Genial. Sí, Bueno, entonces, lo que teníamos acá era la ley asociativa, no importa cómo asocie las compuertas, mientras el resultado es una suma, es asociativa. Lo mismo pasa con la multiplicación. ¿Sí? Yo puedo hacer B por C y después esos dos por A, o puedo hacer A por B y esos dos por C. Es lo mismo que en la matemática tradicional, eso no cambia. ¿Estamos? Vamos. Distributiva, igual. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo B más C multiplicado por A, que es el primer circuito, ¿no? Donde yo tengo una OR haciendo B más C, y eso lo multiplico por A. Y X va a ser B más C por A. O puedo hacer distributiva A con B y A con C, y hacer A por B, A por C, y después sumar las dos. ¿Sí? Fíjense que acá me está cambiando el diseño de mi circuito, ¿no? Ya estoy cambiando OR por AND y AND por OR y demás. ¿Estamos? No, este no lo capte. O sea, hace distributiva, pero ¿por qué le cambia la compuerta? Y porque estoy cambiando la operación. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es, lo que estoy haciendo es, agarro la A, como en matemática, ¿no? La multiplico por B y A la multiplico por C. Entonces me queda A por B de un lado, A por B de un lado y A por C del otro lado. ¿Sí? Y este signo está sumando los dos términos. ¿Está bien? Yo Sí, hago distributiva A por B más A por C. Lo mismo que hacen en matemática. eso sí. ¿Sí? Ahora, en la ecuación lo tengo acá. ¿Cómo implemento yo estas ecuaciones? Ya dijimos que una OR era la suma y una AND era la multiplicación. Entonces, para implementar la primera parte, ¿qué tengo que hacer? B más C. Acá tengo B más C. ¿Sí? B más C porque tengo una OR. Y ahora ese resultado B más C lo tengo que multiplicar por A. ¿Sí? Acá tengo B más C por A. Eso es X. Ahora sí, ¿Sí? claro. Sí. Ahora me Bien. calculo. Entonces, este primer circuito,
es el primer término. Este segundo circuito es el segundo término, ¿sí? En donde yo tengo A por B, ¿sí? A por B y sale AB, y tengo A por C y sale AC. Y después tengo que sumar los dos porque me lo dice acá la ecuación, ¿no? La ecuación me dice A por B más A por C. Para hacer esa suma, ¿qué tengo que poner? Una OR, no me queda otra. Entonces acá ya voy a tener justamente A por B más A por C. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ahora sí, gracias. Genial. Bueno, y en resumen, estas son todas, bueno, no todas, las más importantes de las reglas del álgebra booleana. ¿Sí? Bueno, ahora las vamos a ir viendo una por una, o casi una por una. En principio, fíjense, la regla 1. A más 0 igual a A. Bastante lógico eso, ¿no? Porque fíjense, si yo tengo, ingresa con un 1, A vale 1, y le sumo un 0, ¿qué voy a tener el resultado? 1. Si A vale 0, y le sumo un 0, ¿qué voy a tener el resultado? 0. Entonces, fíjense que siempre el resultado es igual a A, ¿sí? A lo que valía A en su momento. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A esta también se la suele llamar elemento neutro de la suma. Igual que en la matemática, si yo sumo 0, tengo lo mismo. Está siempre un elemento por cero. Si estoy sumando, ¿no? Perdón, sumando. A más 0 es A. Porque si A vale 1, el resultado es 1. Y si A vale 0, el resultado es 0. Entonces, independientemente de cuánto valga A, siempre el resultado va a ser A. ¿Sí? Bueno, acá, en la segunda regla, A más 1 igual a 1. Evidentemente, si A vale 1, y yo le sumo un 1, el resultado ¿cuándo va a ser? 1 más 1, 1. Y si A vale 0, y le sumo un 1, el resultado ¿qué va a ser? 1 también. ¿Sí? Sí. Está fácil esta parte. La regla 3. ¿Qué me dice la regla 3? A por 0 es 0. Que un poco esto ya lo hemos visto, ¿no? Porque yo multiplico por 0, voy a tener siempre 0, no importa si A vale 0 o si A vale 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. ¿Alguno tiene alguna duda? Lo vamos charlando, ¿no? Frénenme si tienen dudas porque es importante que estas cosas las entendamos más o menos. Bueno, la regla 4, ¿qué dice? A por 1 igual a A. Fíjense que si A vale 0, y yo multiplico por 1, ¿qué tengo la respuesta? 0. Si A vale 1 y multiplico por 1, ¿qué tengo la salida? 1. Fíjense que siempre vale, la salida vale lo que vale A. ¿Sí? Entonces, fíjense que este sería el elemento neutro de la multiplicación, porque yo multiplique por 1 es lo mismo que no multiplica por nada. ¿Está bien? Sumarle 0 es lo mismo que no sumarle nada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Genial. Regla 5. A más A igual a A. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos de que, fíjense, si yo tengo 0 más 0, la salida es 0. 1 más 1, la salida es 1. Entonces, me va a quedar A más A igual a A. ¿Sí? No 2A. ¿Se entiende eso? Que no hay 2A, no hay 2. Claro. Pero más allá de que no hay 2, como yo estoy sumando niveles lógicos, y es una suma lógica, no es una suma matemática, cuando yo sumo 0 más 0, la salida es 0. Cuando sumo 1 más 1, la salida es 1. ¿Sí? No tengo 10 voltios porque yo tenga 5 a la entrada de acá y 5 a la entrada de acá. Voy a tener 5 voltios. ¿Sí? Son estados lógicos. Entonces, el estado lógico 1 más el estado lógico 1 sigue siendo 1. ¿Sí? Eso por ahí son cosas que las van a ir entendiendo con el tiempo. Pero tienen que ir quedando claro que no voy a tener
En una OR la salida es 1, que eso lo vimos cuando vimos la compuerta también, ¿no? Yo tengo 1 y 1, la salida es 1. Entonces, fíjense que si yo sumo A más A, la salida es A, no hay mucha vuelta. ¿Sí? Ah, acá faltó A más A negado. Faltó la línea de arriba. Fíjense, A más A negado es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? ¿Cuánto vale A? 0 en este caso. ¿Cuánto valdría A negado? Y lo opuesto a 0, 1. ¿Sí? Entonces, 0 más 1, 1. Ahora, si A en vez de valer 0 vale 1, ¿cuánto vale A negado? Lo opuesto a 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale 1 más 0? 1. ¿Está claro? No. No. En la regla 6 ahí. Bueno, fíjense que acá estoy sumando A con A negado. O sea, A con el complemento de A. ¿Sí? Es como si yo tengo acá A, ¿no? A, lo paso por una negadora. Y lo sumo en una OR. Así. ¿Está bien? ¿Se entiende ese dibujo o no? Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo podría haber hecho un poco más lindo. Pero bueno. ¿Qué va a pasar? Si A vale 0, por lo menos vamos a cambiar color. Si A vale 0, si A vale 0, ¿qué voy a tener acá? Un 1, y acá ¿qué voy a tener? Un 0. ¿No? Sí. Sí. A la salida ¿qué voy a tener? 1. 1. 1, porque es 1 más 0, ¿o no? Exacto. ¿Sí? A la salida voy a tener un 1. ¿Y ahora qué pasa si A vale 1? Lo mismo va a dar 1. De este lado voy a tener un 0 y de este lado voy a tener un 1. Va a ¿Sí? seguir dando 1. Pero va a seguir dando 1. Que es lo mismo que dice acá abajo. ¿Sí? Si A vale 0, A negado vale 1. Entonces voy a tener 0 más 1. O sea, lo que está acá abajo es lo mismo, nada más que está presuponiendo que nosotros entendemos que A negado pasa por un negador antes. ¿Sí? Entonces, fíjense que A vale 0. A negado, ¿cuánto vale? 1. 0 más 1, 1. En el segundo caso, A vale 1 y A negado vale 0. Voy a tener 1 más 0. Acá tenía 0 más 1 y acá tengo 1 más 0. En todos casos, siempre es 1. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Sí. Sí, va. Una consulta. Sí, claro. ¿En qué caso se usaría esa compuerta para que siempre sea 1? En 10 minutos lo vemos. Porque esa es una de las principales propiedades que me va a ayudar a simplificar los circuitos. Ahora, en un par de diapositivas más abajo ya lo vemos. Bueno, la regla 7, A por A igual a, ¿sí? Fíjense que yo tengo A vale 0, entonces voy a hacer 0 por 0, la salida va a ser 0, y 1 por 1, la salida va a ser 1, ¿sí? Son fíjense que son aplicaciones de lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos una compuerta y hacemos la multiplicación o la suma o lo que nos dice la compuerta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Genial. Sí. La 8, ¿qué Que dice? vendrían así como... ¿Eh? No. Que vendrían así como las tablas pitagóricas, más o menos las reglas estas. Son reglas, son reglas. Tengo justamente son reglas de la matemática que me ayudan a trabajar con esto. ¿Sí? Que son cuestiones lógicas. Si uno las analiza, fíjense, bueno, acá me faltó también. Esto lo copié así como venía y no se copió el negado. A por A negado es igual a 0. ¿Por qué? Y fíjense, A vale 1, A negado tiene que valer 0, porque es lo opuesto. Y acá que voy a tener 0 por 1.
O sea, 1 por 0, perdón. La salida 0. ¿Sí? Si A en lugar de valer 1 vale 0, A negado vale 1. Entonces, ¿qué voy a tener? 0 por 1, de vuelta a 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Genial. Sí. La regla 9, A es igual a A doblemente negada. ¿Sí? Si yo le pongo dos negadores, es como la doble negación, ¿no? Funciona en lengua y también funciona en matemáticas. ¿Sí? Si yo niego dos veces, es como no negar. ¿Por qué? Porque, vamos con el rojo que se ve mejor. Si yo tengo A que vale 0, ¿cuánto vale A negado? 1. Y A doblemente negado, ¿cuánto vale? Si este 1 lo vuelvo a negar, que tengo un 0. Cero. ¿Sí? Fíjense que esto es igual a esto de acá. ¿No? Si A vale 1, lo niego, vale 0. Lo vuelvo a negar, vuelve a valer 1. Entonces, A doblemente negado es lo mismo que A. ¿Sí? Si yo niego dos veces algo, es lo mismo que no negarlo. No me estaría imaginando para qué se puede utilizar eso, por ejemplo. Sí, me No, surgió la no. misma duda. Esto se usa, a ver, para varias cosas, pero por ejemplo la más, no sé si la más clara, la que se me ocurre ahora, es para poner retardos. Si yo necesito retardar algo, ¿se acuerdan que dijimos que esto tenía el tiempo para propagación de las compuertas? Pero yo necesito, Sí, pero hay veces que yo necesito que dos datos lleguen juntos o que un dato se retrase un poquito. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso más adelante. Entonces yo le pongo dos negadoras, el dato no me cambia el valor, porque en realidad el dato sigue valiendo lo mismo, porque dijimos que A es igual a A doblemente negado, pero tengo dos tiempos de propagación en el medio. Entonces me va a llegar 6 milisegundos, 6 nanosegundos más atrás que A. ¿Sí? claro, Estoy claro, claro. metiendo retardo ahí, por ejemplo. Por ejemplo, sería uno de los casos. ¿Sí? Bueno, las 10, 11 y 12 ya no se pueden analizar con compuertas. Las 10, 11 y 11 eran estas de acá, ¿no? A más AB igual a B, todas estas cuestiones de acá. Estas de acá, las 10, 11 y 12, son aplicaciones a partir de las que siguen, ¿sí? O sea, de las primeras 9, trabajando se pueden obtener las 10, 11 y 12, ¿sí? No quise ponerme a desarrollar cosas matemáticas porque íbamos a perder mucho tiempo y no tenía mucho sentido. Después hay otro teorema, que es el teorema de De Morgan. De Morgan es otro que estuvo trabajando con esto y se dio cuenta, está la demostración matemática de esto, porque obviamente si hay una matemática hay una demostración atrás, que yo puedo utilizar NAND y OR o NOR y AND con las entradas negadas para obtener el mismo resultado. Fíjense, por ejemplo, esta NAND. ¿Cuál es la salida? X por Y negado, ¿no? ¿Se entiende eso? Está fácil. Tengo X por Y, como tengo un NOT a la salida, está negado. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y ahora me está diciendo De Morgan que si yo agarro X, la niego, Y la niego, y después la sumo, fíjense que es X negado más Y negado, que no es lo mismo que hacer X más Y negado, como está acá abajo en la NOR, ¿no? Son cosas distintas. Matemáticamente no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar una compuerta OR en lugar de una NAND si le niego las entradas. Fíjense que el resultado es el mismo. Tengo entrada X, 0 y 0, ¿qué me da? La NAND 0 por 0, 0. Invertido, 1. ¿Verdad? ¿Qué me da Sí, la OR con las entradas negadas? X vale 0, invertido vale 1. Entonces acá tengo un 1. Y vale 0, invertido vale un 1. Entonces la salida, ¿qué va a ser? 1. ¿Sí? Si yo analizo entrada por entrada, me doy cuenta que las salidas son iguales. Y si las salidas son iguales, yo puedo reemplazar una por la otra. Si la entrada a entradas iguales, salidas iguales, yo puedo reemplazar una por la otra, ¿no? ¿Se entiende eso?
Sí, ¿Se entendió? sí, confunde un poco el X primero junto y después sumado en la OR. Pero sí, se entiende. Claro, porque fíjense que son operaciones distintas, ¿no? Acá estoy agarrando una NAND. Entonces yo digo, agarro la compuerta NAND. La compuerta NAND, ¿qué hace? La salida es X por Y negada, ¿no? Sí, Que va a ser equivalente a qué. O sea, vamos, quedémonos con esa. Vamos con ese ejemplo. X por Y negado. Bueno, X 0 y 0, 0 por 0, 0. Negado 1. 0 por 1, 0. Negado 1. 1 por 0, 0. Negado 1. 1 por 1, 1. Negado 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Eso es la compuerta NAND, como la vimos la semana pasada. sí, Bien. Ahora yo analizo esta otra, la OR con las entradas negadas. 0 negado es un 1. 0 negado es un 1. 1 más 1, 1. Entonces, tengo ese 1 de ahí. ¿Está bien? X vale 0, claro. Y vale 1. Cuando yo niego, me queda 1, y Y valía 1, negado vale 0. Entonces me queda 1 más 0. ¿Sí? Resultado, 1. Ahora vale, X vale 1, Y vale 0. 1 negado, 0. 0 negado, 1. Entonces me queda 0 más 1. 1. ¿Sí? El 1 mismo resultado. negado vale 0. 1 negado vale 0. Entonces me queda 0 más 0. 0. Y si nos fijamos estas dos columnas, esa columna con esta columna son iguales. ¿Sí? Las entradas sean a la misma entrada, tengo la misma salida. Entonces las puedo reemplazar. Si va a ser lo mismo. ¿Está claro? ¿Se entendió ahora? Sí, sí, sí. Genial. Lo mismo pasa con la NOR. Si yo agarro la NOR y lo comparo con una AND con las entradas negadas, obtengo el mismo resultado. Podemos hacer el mismo análisis, pero es exactamente igual que hicimos acá, ¿no? O sea, 0 más 0, 0. Invertido, 1. Que es este 1 que tengo acá. ¿No? 1. O sea, 0 más 1, 1. Dado vuelta, 0. Que es este 0 que tengo acá. ¿Sí? Y así puedo ir haciendo el que le sigue y el que le sigue. Si lo comparo con la AND, con las entradas negadas, yo voy a tener 0, dado vuelta, 1. 0, dado vuelta, 1. 1 por 1, 1, que es este 1 que tengo acá. Y después ve que todos son 0. ¿Sí? Nada, De Morgan me dice que yo puedo reemplazar una compuerta por la otra, siempre que cumpla estas condiciones. ¿Está bien? Sí, Genial. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Para simplificar, que a eso venimos, ¿no? Fíjense, acá tengo una ecuación parecida a la que obtuvimos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que de la tabla de verdad sacábamos A, B y C, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? sí, 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 Bien. sí. Acá tengo los distintos unos que me fueron quedando en la tabla de verdad. Esa tabla de verdad me queda con 6 unos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué puedo hacer? Usando la matemática, puedo simplificar. ¿Qué podría hacer? Y lo primero puedo agarrar estos dos términos que tengo acá, ¿sí? Estos dos términos y sacar factor común. ¿Qué puedo sacar factor común de estos dos términos? Esto, ¿no? Ah, ¿No? Ah, uy, perdón, eso pasó de largo. Puedo sacar factor común ABC, ¿no? ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Puedo sacar factor común A negado, B negado, C negado. ¿Factor común de qué? De D negado más D. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Tienen que ver cómo un poquito más esto. Ahí está. Bien.
Puedo hacer lo mismo con el que le sigue ahora. Puedo agarrar y sacar factor común. A negado, B, C negado, ¿no? Y poner este de acá, bueno, este de ahí y este de acá, ¿no? Por el opuesto al derecho. ¿Sí? Y acá puedo agarrar, bueno, me quedo mal acomodado, pero en esencia puedo agarrar y sacar factor común. A, C de negado, ¿no? Factor común de B y de B negado. ¿Se entiende? Acá me quedó feo la ecuación, esta no sé por qué me quedó. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Sí, porque hay Hasta acá estamos clarísimos, ¿no? matemáticas, hijo. Matemática pura. ¿Y ahora qué pasa con D más D negado? ¿Cómo? Con... D más Se D cansa. negado. Si nos volvemos a esta tablita, Se ¿cuánto vale? cancela. Claro, A más A negado, ¿cuánto valía? 1. ¿Sí? Entonces, este término, vamos a cambiar de color. Esto, ¿cuánto vale? 1. 1. Esto, ¿cuánto vale? Uno, da. 1. Esto, 1. 3. Claro, ya estamos todos locos, digo, que vale 3. ¿Se entiende lo que hicimos? Profe. Bien. Y Y además, simplifico. ya me quedó 1. ¿Y ahora qué pasaba cuando yo multiplicaba por 1? Y vuelvo a la tabla. Fíjense que si yo hago A por 1 igual a A. ¿Sí? Quiere decir que multiplique por 1 o no multiplique por 1, me da lo mismo. Claro que ABC. O, Claro, entonces yo puedo o simplificar este AC de paréntesis. nuevo. Puedo este paréntesis directamente borrarlo, puedo borrar esto y puedo borrar este. Que es lo que hice acá. No sé por qué me quedó acá abajo, arriba, debería quedar abajo, pero no importa. ¿No? Fíjense qué es lo que hice. ABC, A negado, B negado, C negado, más A negado, B, C negado, más AC, D negado. ¿Sí? Tengan la precaución de que las barras de negación vayan a arriba donde vayan, ¿no? Porque no es lo mismo que yo ponga 3 barras así, a que ponga una barra entera. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces me quedó esta ecuación. Ahora volvemos a sacar factor común y hasta que no Ahora se volvemos a pase sacar factor común. ¿Qué puedo sacar factor común? Y acá lo tengo fácil, ¿no? A, C negado. Porque tengo B negado de este lado y B de este otro lado. Entonces saqué factor A, C, y esto ¿qué vale? Y esto vuelve a valer 1. Y como vale 1 lo puedo tachar. ¿Sí? Lo voy a escribir dos el mismo. Claramente no estaba con todas las luces cuando hice esto. Bueno, entonces me quedó B más B negado. Lo tacho porque vale 1. Y me queda la ecuación final A negado, C negado, más AC D negado. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo obtuvimos esto? Sí, sí, sí. Sí. Genial. Entonces, fíjense acá arriba, yo tenía 6 términos de esos. Para construir estos 6 términos tengo que usar 6 compuertas AND de 4 entradas, ¿o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Yes. Bien. Les pregunto bastante esto porque, digamos, quiero que me contesten que lo entendieron, ¿no? Porque si no, si se quedan con la duda, después se complica más. Entonces 6 tenía por el 6, inicio. claro, acá en el inicio, ¿no? Acá en el inicio. Cuando yo, antes de simplificar, ¿qué tengo? Si yo quiero armar esto como armamos el otro día en el Proteo, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner 6 AND de 4 entradas, ¿no? Entonces son 6 Más las negadoras. AND, claro, de 4
de 4 entradas. Después tengo que ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 12, 13, 14, 15 negadoras. ¿Sí? Son 15 NOT. Y después le tengo que poner una Como mi OR. novia. ¿Cómo? Como mi novia, la negadora. Después le tengo que poner una OR de 6 entradas. ¿Sí? Una OR. En definitiva, necesito ¿cuántas compuertas? 3. Y 3 not. ¿Por qué 3 NOT? Porque tenés 3 negados. No, pero yo digo, 22 con puerta. en la primera necesito 22. Ah, sí. 22 compuertas. A 100 pesos cada una. Claro, a 100 pesitos cada una. En realidad no 100 pesos porque, bueno, vienen varias dentro de cada chip y demás, pero no importa. ¿Y acá qué necesito? 3 NOT, 3 NOT, 2 AND y una OR. ¿No? 6. Fíjense que con, nada, 10 minutos de trabajo nos ahorramos un montón de compuertas, ¿no? Y como 3 metros cuadrados menos de plaqueta. Exactamente. Mucho menos complejidad en el circuito, menos costo en el circuito, menos consumo de corriente, porque obviamente cada compuerta tiene su consumo. Entonces, es como que me conviene hacer esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Sí, sí, profe. Genial. Entonces Yo, veamos yo ahora. diría que, ¿Cómo? yo diría que dé un montón de tareas a esto, profe. Bueno, bueno. La ventaja de esto, que en definitiva casi no se utiliza así como lo estamos viendo. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer la minimización, existe lo que yo les dije hace un rato, el diagrama de Carnot. El diagrama de Carnot nos ayuda a hacer esto de una forma más fácil. La semana que viene lo vemos. Pero tenemos que ver esto para entender qué estamos haciendo. ¿Sí? En definitiva, cuando ustedes se encuentren con un circuito, no van a hacer esta minimización por álgebra de Boole de una forma como están acostumbrados con la matemática. Van a usar un método gráfico para hacerlo, que es bastante más simple. ¿Sí? Pero de todas formas está bueno saber toda esta parte. Porque atrás de ese método gráfico está esto. Si no entendemos esto, no vamos a entender nunca el método gráfico. Bueno, veamos entonces el ejercicio de la semana pasada. Sí, de la semana pasada. ¿No? Habíamos hecho esto. ¿Se acuerdan que teníamos la lógica 2 de 3? Sí. Bien, y nos había dado esta ecuación. La ecuación donde decía A negado BC, AB negado C, ABC negado y ABC. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, Ahí no, va. ahí Y esto fue lo que quedó. armamos en el Proteus. ¿No? Sí, eran Que 5 todos, compuertas y 3 not. claro, y que todos los habrán practicado, me imagino, en su casa. Yo no pude cargar los componentes, profe, en el, ¿Cómo en que el no? Proteus. Me olvidé de preguntarle más temprano, pero no pude cargar los componentes para armar. Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Tengo abierto el Proteus porque les quiero mostrar algo, así que ahí lo vemos. Bueno, yo puedo simplificar esta ecuación también. Entonces yo agarro la ecuación y digo, la puedo simplificar. ¿Cómo la simplifico? Y podría agarrar y sacar factor común. No sé, si agarro el primer término y el último término, si yo agarro este término y este término, ¿qué puedo sacar factor común? BC y me quedaría A más B negado, ¿no? A más A negado, perdón. ¿No es cierto? Sí. Bien. Pero me quedarían estos términos sin simplificar. ¿Se entiende, no? ¿O quieren que lo escribamos? No, estoy bien. Lo que no veo es el cursor del mouse. Claro, es que Chance. cuando estoy con el lápiz no se ve y cuando estoy con el mouse sí se ve. Para que se Ahí vea con va. el lápiz tengo que escribir. Pero Claro. digo, yo acá yo tengo X, si yo agarro sin hacer nada, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer, por ejemplo, no sé, B por C, factor común de A negado más A. ¿Sí? Más A B negado C más
A, B, C negado. ¿No es cierto? Y ahí podría tachar esto y me quedaría así. Es decir, me quedaría BC más AB negado C más AB C negado. ¿Está bien? Sí. Pero lo estoy simplificando un poco ahí el circuito. ¿Qué puedo hacer? Puedo volver a la tablita y decir que si yo agarro y digo que A más A es igual a A, yo tengo la propiedad 5, A más A igual a A. Con lo cual, si yo sigo sumando términos iguales, el resultado va a ser el mismo. ¿O no? Sí. Sí. Gabinete. Entonces yo me inspiro y digo, bueno, si yo en vez de sumar solamente, le sumo dos términos más, que estén adentro de esto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a volver a sumar A, BC, más ABC. ¿Qué va a hacer? Estos términos que acabo de sumar me van a ayudar a simplificar los otros, que fue lo que hice acá. Fíjense que acá abajo sumé A más B más C. Dos veces, ¿no? A, B, C, A, B, C. Entonces tengo tres veces el mismo término. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Entonces, este lo voy a usar para simplificar este lo voy a simplificar con este, y este lo voy a simplificar con este. Entonces agarro y digo, esta última parte la voy a borrar, así no se raya tanto. Entonces agarro un término BC, lo simplifico con ABC y saco BC, factor común de A negado más A. ¿Está bien? Después agarro este otro, AC, factor común de ¿qué? De B negado, que tengo acá, con este B. ¿Sí? Después agarro este otro término, AB, factor común de ¿qué? De este C negado con este C de acá. Y me queda esto. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo llegamos? Sí, sí, ahí se cancela Y ahí esto lo tacho y esto lo tacho. ¿Y qué me queda? BC, AC, AB. ¿Sí? Claro. ¿Alguno tiene dudas? ¿Todos lo entendieron? ¿Eh? Genial. Qué bueno que sos. Igual, profe, somos 5 siempre los que participamos en las clases. Hay 18 conectados, espero que el otro sean por tímido y no que no hayan entendido. Pero frénenme, porque si no se entiende, lo vemos de vuelta, no hay problema. No tengo ningún problema. Bueno, se le murió la neurona, pero se entiende. Bueno, mientras se entienda, estamos bien. Las neuronas se recuperan. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? ¿O no? Sí, sí, se recuperan, sí se recuperan. Y además es un músculo el cerebro y si entrenan van a entender las cosas más rápido. ¿Sí? Eso lo sabían ustedes. No, parece que se moría, ¿no? No, Sí. eso lo descubrieron hace poco, que las neuronas se regeneran. Pero más allá de eso, sí está probado que mientras uno más entrena el cerebro, más fácil le resulta seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, cuanto uno más estudie, más fácil le resultan los próximos temas. Si uno agarra, si ustedes se comparan con alguien que no estudia, por ejemplo, y ven un tema que no tiene nada que ver de medicina, que ninguno sepa, y van a ver que ustedes lo entienden más rápido que el que no estudia, suponiendo que ustedes estudien, ¿no? Entonces, ¿por qué Claro, el cerebro claro. está entrenado? Como que te dan más herramientas para Claro, no, solucionar los tenés problemas. entrenamiento, es un entrenamiento. Por eso es que uno dice que por ejemplo, para prevenir el Alzheimer o ese tipo de cosas, uno tiene que estar más activo mentalmente. Uno debería estar aprendiendo todo el tiempo para que el cerebro tenga mejor salud, ¿no? Así como uno tiene que, no sé, salir a correr para que los músculos oxigenen y el corazón funcione mejor, también uno tiene que usar el cerebro para que funcione mejor. Así funciona. Sí, sí.
Bueno, ahí había uno que estaba, bueno, una llamada. Bueno, sí, se complicó. Depende de hace cuánto que se perdió, pero en esencia lo que hicimos, no sé, ¿qué se perdió? ¿Quieren que repitamos algo? Lo repito, no tengo problema. Bueno, prende el micrófono así me contás que hasta dónde viste. Ah, bueno, esa parte de bueno que soy lo podemos obviar. Eh, bueno, Matías, en esencia lo que vimos acá fue justamente eso. Cómo hacer la simplificación, ¿no? Entonces, utilizando las reglas que hemos visto antes, vimos que podemos simplificar. En el ejemplo anterior, ¿no? Logramos agrupar los términos que diferenciaban en una sola variable. Por ejemplo, acá tengo la variable d, la tengo negada. Este cursor sí lo ven, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, sí. Acá tengo la variable d negada y la variable d. Entonces yo puedo sacar factor común de lo demás, y este factor común, según las propiedades que vimos arriba del álgebra de Boole, d más d negado siempre me da 1. Y si yo multiplico algo por 1, es lo mismo que no multiplicarlo que no multiplicarlo. Entonces puedo directamente eliminar ese término. Al eliminar ese término, vamos viendo cómo se nos van acortando la cantidad de términos y de variables, ¿no? Entonces, acá simplifiqué d negado más d negado más d, b más b negado, y me quedaron estos términos. A su vez, esto lo volví a simplificar, y al simplificarlo, pude sacar factor común a negado, c negado, factor común de b negado más b. Eso lo puedo, como es b negado más b, es igual a 1, lo puedo tachar, y me queda el resultado de la ecuación a negado, c negado más ac, d negado. Entonces, fíjense que si nos comparamos la cantidad de compuertas, pasamos de 22 compuertas que teníamos arriba a 6 compuertas que tenemos abajo. Simplemente trabajando matemáticamente, ¿no? Es lo que nos decíamos, que nos agarrábamos un montón de espacio en la placa, de costo de implementación, de horas de armado, de consumo de corriente, de posibles fallas, ¿no? Ventajoso por donde se lo mire. No tiene ninguna contra hacer esto, al contrario, son todos pros. Después agarramos el ejemplo de la semana pasada. Nosotros la semana pasada habíamos analizado y habíamos obtenido la ecuación de arriba, ¿no? En donde habíamos determinado que teníamos 4 unos, ¿no? 4 estados que me generaron un 1. Cada uno de esos unos se correspondía con un término, ¿no? Este término nos va a determinar cómo funciona el circuito. Tengo ganas de simplificarlo también. Entonces, ¿qué hago? Si lo dejo como está, solamente puedo simplificar un término, ¿no? Porque yo puedo agarrar el primero con el último, sacar factor común BC, de A negado del primero más A del último. Eso lo tacho y me va a quedar esa ecuación. Ahora me doy cuenta de que no la estoy simplificando mucho, que yo podría simplificarla más. ¿Qué hago para simplificarla más? Y tendría que tener más términos como este último, sin negar nada, para que yo pueda simplificar el segundo con el último y el tercero con el último, ¿sí? Entonces me volví a la tabla de las propiedades y me doy cuenta que existe una propiedad que es A más A igual a A, ¿no? Si yo tengo algo y le sumo lo mismo, es lo mismo que tenía originalmente. Entonces, yo puedo agarrar y puedo repetir cualquiera de los términos que tenga acá, lo puedo volver a repetir. Entonces elegí repetir el último. Creo 2 términos más. Pero como son iguales, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Entonces, ahora ya puedo hacer el primero, lo puedo simplificar. Me voy a poner esto. Entonces, Primero con el primero a lo veces. simplifico con esto. Por ejemplo, con este y este con este. Los agrupo así, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que hago ahora es agarrar y decir, saco factor común BC
BC, factor común de A negado del primero más A de este. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. Después agarro el segundo que tengo AC. ¿Factor común de qué? De B negado que tenía acá con B que tengo acá. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Después agarro el tercero y digo AB, factor común de qué? De C negado y C. ¿Está bien? Esto los tacho todos porque es una variable sumada con la misma variable complementada y esto era una propiedad que me daba 1. Así que puedo tachar todo esto y me quedó la ecuación como la tengo acá abajo, ¿no? ¿Sí? Esta ecuación de acá. ¿Se entendió cómo llegamos hasta ahí? A pleno. ¿A pleno? Genial. Eso es lo que quería. Bueno, y ahora ¿cómo estamos seguros que esto funciona? O lo armamos Proteo. o lo simulamos en Proteo. ¿No es cierto? Entonces, esperen que me vuelvo, dejo de compartir esto y comparto el Proteus. Bien, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Bien, acá lo tengo armado. ¿Sí? Esto, la parte de arriba, es la que teníamos armada la semana pasada. ¿Sí? Es exactamente la misma de la semana pasada. ¿Sí? A, B y C, y la parte de abajo es la de hoy. ¿Sí? Esto, fíjense que acá tengo las 4 AND de 3 entradas y una OR de 4 entradas que nos representaba la de la semana pasada. Y esto es lo de hoy. ¿Sí? Que era BC, fíjense que acá tengo, ¿no? BC, AC y AB. ¿Sí? Sí. Y la suma de eso. Y si yo agarro y empiezo a jugar con esas llavecitas, fíjense que ahí están los 3 prendidos. Si yo prendo 2, o sea, si yo abro 2, se apagan los 2 LED. Fíjense que funcionan exactamente igual, ¿o no? ¿Vieron? Que siempre que se prende uno, se prenden. Si yo tengo 2 encendidos, o sea, si tengo 2 variables en uno, los LED están encendidos. Y el circuito de arriba y el de abajo funcionan exactamente igual. ¿Sí? ¿Está claro eso? Mira vos, ¿Vieron? hoy simplificaste una Claro, más aún. entonces, claro, simplifiqué. O sea, hice lo mismo que la semana pasada, pero con menos componentes. ¿Está bien? Joder. Joder. Entonces, si vemos de vuelta esto, vamos a ver que tenemos. Esta era la ecuación con la que comenzamos, ¿no? Tiene 3 NOT, 4 AND de 3 entradas, una OR de 4 entradas, 8 compuertas. Pero fíjense que a su vez, estas 3 NOT vienen en el mismo chip, en el mismo integrado. ¿Se acuerdan que venían 6 en el integrado? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Estas, fíjense que necesito, vienen 3 por integrado de las AND de 3 entradas. Entonces necesito 2 integrados. Voy a usar 3 de uno y una sola del otro, pero necesito comprarlo igual. Entonces tengo 2 integrados de AND y un integrado de la OR. ¿Sí? Necesito 4 chips, 4 circuitos integrados. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo saqué esa cuenta? Más o menos, pero. A ver. Acuérdense que cuando vimos compuertas, vimos que cada chip tenía adentro más de una compuerta. Sí. ¿Se acuerdan? ¿O no Sí, se sí. acuerdan? Esperen que ya buscamos. Un segundo. Uy. Buscamos acá, no sé. No.
Fíjense que cuando veíamos los chips, veíamos algo así, ¿no? Por ejemplo, este. ¿Eh? Que tiene 4 AND adentro. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, cada chip tiene 4 AND de 2 entradas. Este otro que tenemos acá, fíjense que son AND de 4 entradas y tiene 2. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una AND de 3 entradas, fíjense que las AND de 3 entradas tienen 3 compuertas por cada chip. ¿Lo ven ahí, no? Entonces yo necesito comprarme 2 de estos para tener AND. ¿Ahora sí? Sí, sí, Bien. sí. Entonces, las NOT con un solo chip de NOT me alcanzan, porque vienen 6, voy a usar 3. AND de 4 entradas, necesito 4 compuertas. Cada chip trae 3. Entonces necesito comprarme 2 chips, ¿no? Para usar 3 compuertas de un chip y una compuerta del otro chip. Y un chip que tenga OR de 4 entradas. Entonces tengo que poner 4 circuitos integrados. ¿Sí? ¿Vamos? Claro, se entiende. Genial. Así que ganar el de la derecha. Y claro, y el de la derecha, solamente 3 AND de 2 entradas y una OR de 3 entradas. Son 4 compuertas. Estas 3 AND vienen en un solo chip y la OR viene en un solo chip. Así que con 2 circuitos integrados, y me sobran todavía, ¿no? Con 2 circuitos integrados puedo resolverlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Entonces, para eso sirve la minimización. Para hacer lo mismo, que cumpla la misma función, pero con menos compuertas. Más eficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y creo que ya le sequé mucho el cerebro por hoy. Me parece que ya llegamos al límite. Vamos a ver si es verdad eso, que se recuperen las neuronas. Y se hace mal la simplificación, Se hace mal la entiendo por el simplificación, no anda ocote, nada. Claro, no anda nada. entiendo mal. Sí, 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 está claro. No anda nada. Y si conectamos los cablecitos, también anda mal. No, Charlie. Querían ver el tema del Proteus. Acuérdense, esto lo tienen en el video igual de la clase pasada, ¿no? Pero si yo quiero agregar un componente acá, voy ahí hasta el donde dice modo componente, ¿no? Donde tengo la compuerta rara esa. En realidad no es una compuerta rara, es un amplificador operacional, pero no importa. Voy hasta esa compuerta y ahí ustedes, cuando arrancan el proyecto, no les va a aparecer nada acá, porque esto que aparece acá son los componentes que ya tenemos puestos en la hoja. ¿Sí? Esto va a aparecer vacío. Van a donde está la P y ahí les abre la librería. Y acá buscan, ¿no? Si quieren poner una, no sé, una OR de 4 entradas, ponen 4-in y ahí les aparece, empieza a aparecer, ¿no? Fíjense que le aparece 4 input NOR, 4 input NAND, 4 input OR, AND. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso era la duda? Estoy yendo del proyecto del profe. Bien, pero era esa, digamos, no sabías cómo poner esos componentes. Claro, no sabía dónde sacarlo, porque apreté por todos lados y no podía cargar ni un interruptor. Bueno, pero van por ahí. Abrilo, fíjate si se puede. ¿Está muy bien entonces? ¿Quedaron dudas? Profe, Un rato. Sí, dígame. Sí, Matías, ya estamos listos. Ya estamos cerrando la clase. ahí en el último ejercicio que dio, ¿no era más fácil simplificar de entrada? ¿Cómo simplificar de entrada? Eh, el A, la B y la C que estaban negadas por la A, la B y la C que estaban en el último, directamente. A ver, vamos de vuelta. Tengo que compartir la pantalla. Acá, en este. Eh,
Sí, ese. Directamente la primera A negada por la última A, la segunda después del más, la segunda B negada por el último B, y la tercera después del más, la tercera C negada por la C. Y directamente te queda B por C, más A por C, más B, más A por B. Directamente simplificando, te queda igual el resultado. Pero no sé si siempre se podría hacer eso. No, no se puede hacer siempre. No, no, no se puede. Y esto Ah, viene, bien. Bueno, es bueno saberlo eso. sí, no se puede. Y esto viene porque ya vamos a ver la semana que viene el diagrama de Carnot que me permite agarrar varias veces un 1, que es justamente esto, repetir los términos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo, digamos. Porque la otra, si no agarras todos los términos, puedes cometer errores. O sea, te puede salir mal, digamos, no está, matemáticamente no está, digamos, validado como este método donde vos sumás lo mismo y podés hacer el agrupamiento sin cometer errores. Ah, bien, profe. ¿Y va a dar ejercicio? ¿Qué me estaban preguntando? Yo, profe, le había preguntado si se iban a dar ejercicios de eso para ir practicando un Sí, vamos poco. a dar un par. De todas formas, es lo que les decía, no van a necesitar, en la realidad, o cuando hagan alguna cuestión de estas, no van a necesitar hacer las operaciones matemáticas, así como lo estamos viendo. ¿Sí? Porque ya después, en la práctica, lo que se usa es el diagrama de Carnot directamente. Porque justamente el diagrama de Carnot nos evita todos los errores y nos evita tener que darnos cuenta qué término hay que tengo que repetir o qué tengo que agrupar con qué. No siempre está tan claro eso. ¿Sí? Eh, o qué me conviene agrupar, o bueno, hay cuestiones que si no tengo que tenerla muy clara en la matemática y tengo que hacer varias pruebas a ver hasta dónde me conviene reducir o cuál es el mejor camino. El método de Carnot me evita todo eso y lo hago realmente automático. Entonces, cuando uno va a trabajar, o sea, cuando uno hace algún trabajo, alguna minimización de un circuito que necesita hacer, utiliza el diagrama de Carnot, no se pone a resolverla por álgebra de Boole. De todas formas, el diagrama de Carnot está basado en el álgebra de Boole, por lo tanto, está bueno conocer abajo qué es lo que hay. ¿Sí? No, cuando ustedes tengan que resolver ejercicios, ya sea acá, sea en el final, o sea en automatización el año que viene, o sea cuando sea, no van a usar el álgebra de Boole, directamente usen diagrama de Carnot. ¿Sí? Y yo no les voy a pedir nunca que resuelvan por álgebra de Boole alguna minimización de un circuito, ¿no? Pero sí, nada, se los doy como para que entiendan de dónde viene la historia. De todas formas, algún ejercicio vamos a hacer y lo van a tener que minimizar. Y vamos a hacer así. Les voy a dar un problema así parecido al que hicimos con las alarmas de incendio. Y ustedes van a tener que resolverlo, minimizarlo y armarlo en Proteus y mandarlo a la simulación. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, Así vamos agarrando experiencia en la simulación con Proteus y en determinar las tablas de verdad y en la minimización. Yes. Genial, chicos. perfecto, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, no hay nada más. ¿Pudieron ahí ver el tema del Proteus? Nahuel, ¿pudiste verlo? Entré de vuelta y como que no me figura la librería, no me figura la parte esquemática. Mirá, lo volvemos a repetir. De todas formas, esto lo tenés Me puse a ver el video de YouTube de la clase anterior ¿Y tampoco y aparece? en la parte de que usted selecciona después de un nuevo proyecto, dónde guardarlo. En la Sí, segunda parte, que creo que usted le figura, no sé si librerías o esquemas, ahí a bueno, mí me esperen figura que nada. ahí están viendo el Proteus, sí. ¿Sí? Acá lancé un nuevo proyecto, ¿sí? Fíjense que pónganlo como nuevo proyecto. No lo pongan como desde una placa de desarrollo porque ahí es donde les aparece ya las placas predefinidas. Nuevo proyecto. Acá, esto es importante, capaz que no te está apareciendo por esto. Todo eso no me sale. ¿Cómo no sale? ¿No sale esto? No, no me figura todo eso. ¿Tenés la Y versión lo de del Proteus tablero. 8, la que yo les pasé?
Sí, lo instalé como decía el videito y todo. Pero lo vuelvo a instalar. Sí, volvés a instalarlo porque te tiene que aparecer esto y ahí le tenés que poner esquemático. Si le pones esquemático te abre una hoja. Si no le pones que no vas a hacer esquemático, no te genera la hoja para hacer el Claro. dibujo. Ahí le pones el dibujo y ahí le volvés a dar next. No vamos a hacer un PCB, no vamos a hacer un firmware y ahí te tiene que aparecer la hoja para escribir. Así, todo en blanco, ¿no? Cuando aparezca en blanco, vas ahí a componente, a la P, y ahí buscas, no sé, input, ¿no? ¿No? Y le haces doble clic y se te aparece ahí, o le pones OK y la pones ahí. Fíjate de que si no te aparece eso, volvés a instalarlo y si no, lo vemos. Pero debería andar, eso anduvo siempre. Bueno, ahí me fijo. Genial. Cualquier cosa, escríbeme, no hay problema. Gracias, profe. Por favor. Bueno, chicos, estamos por hoy. De nuevo van a tener el video pronto en YouTube y los apuntes y el ejercicio para resolver. Buenísimo, profe. Gracias. Que anden bien. Buenísimo, anda, profe. Buen fin de semana. Buen fin de. Bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, que anden bien. Nos vemos, gente. Un saludo. Dale, Cuídense. buen fin de.